el espíritu y verdad. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 FM y transmitido en vivo con la página en Facebook Trascender Inspirando a Otros. Damos gracias a Dios porque hoy nos puedes escuchar a través de las ondas radiales de Proyecto Radio 96.7 y asimismo por internet, por redes sociales. Damos gracias a Dios porque son una bendición y bueno, pues tratamos, ¿verdad?, con todo nuestro corazón de poder llegar a más personas y que la palabra del Señor pueda ser esparcida. Amén. Las buenas noticias, el Evangelio de Dios pueda llegar a más corazones. Damos la bienvenida esta mañana. Si tú estás almorzando, muy buen provecho. Si estás yendo de camino a tu trabajo, en tu hora de descanso o de break, las diligencias que estés haciendo, Dios sea contigo, Dios te ayude en todo. Ya estamos a finales de esta semana, es principios de fin de semana, pero damos gracias a Dios porque va con nosotros. Amén. Quiero mandar un saludo a mi hermana Rosaura Pérez, que ahí está compartiendo nuestro video. Saludos a mi hermana Esperancita Reina, Dios la bendiga. Bendiciones, hermana Nietzsche, Dios la bendiga. Mi hermana Toñita Campos, mi hermana Amparo, Dios le bendiga. Dios sea con ustedes donde quiera que estén. Un abrazo para ustedes. Gracias a cada radio escucha que nos está sintonizando ahí también. Amén. Le mando un saludo a mi hermano Luis Vélez, que también está ahí viendo nuestro video. Dios les bendiga. Este episodio 167 es llamado El Verbo Hecho Carne. Y damos gracias a Dios porque ese verbo del cual se nos está hablando en la Escritura, pues es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Quiero entonar un canto, enviando un saludo a todos ustedes y también a sí mismo, pues invitándole para que nos ayude a estar compartiendo esta transmisión. Como ve, que nos ayude por favor a compartir con sus amigos, con sus familiares, ahí en Facebook. Ayúdenos a compartir para que la palabra del Señor llegue a más vidas. Quiero entonar este canto tan hermoso, de nuestro hermano Misael Jiménez, pero que, lo están entonando en diferentes hermanos, como el hermano Abel Zavala. Este canto llamado De Tal Manera Me Amó. Quiero mandar un saludo a mi hermana Amparo, que también ahí nos escribió. Bendiciones, Nietzsche. Mi hermana Rosaura Pérez, bendecido día, mi hermana. Amén, Dios le bendiga. Un abrazo. Tonamos este canto, amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor.
pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Amén. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiremos, Cristo Jesús. Le seguiré. Cristo Jesús, nuestro ejemplo. Amén. Nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro amigo incomparable, el que llevó nuestras cargas, el que llevó nuestras culpas. Amén. Y gracias por ayudarnos a estar compartiendo este video. Saludo también a mi hermano Paul García, a mi hermana Wilma. Dios les bendiga. Good morning, pueblo de Dios. Amén. Dios les bendiga a mi hermano Paul, mi hermana Wilma, que nos están escuchando o nos están viendo, ¿verdad? En Cristóbal, Texas. Dios les bendiga. Dios sea bendiciendo una vez más sus vidas, su ministerio. Gracias por apoyarnos. Amén. Gracias por estar aquí con el ministerio de Trascender Inspirando a Otros. Gracias por ser bendición para nosotros también. Y bueno, pues quiero entrar a la palabra del Señor, compartir contigo este hermoso episodio número 167 llamado El Verbo Hecho Carne. Y bueno, pues nada más y nada menos que es Cristo Jesús, de quien nosotros estamos hablando. Y el pasaje que quiero resaltar el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el cual hemos visto ahí en la descripción del video.
Juan capítulo 1, verso 14. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Padre Celestial, una vez más, gracias esta mañana. Vamos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote alabanza, Dios, diciendo, nadie hay como tú. Te adoramos, Padre bendito. Te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Cristo Jesús, por amarnos, por cuidar de nosotros y ayudarnos en todo tiempo. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo, esta mañana, porque tú estás aquí con nosotros. Tú estás en todo lugar donde se te ha abierto las puertas. Espíritu Santo, sé bienvenido en esta transmisión. Que tu palabra sea hablada, sazonada por ti. Respáldanos y dirígenos, Espíritu Santo. Guíanos a hablar solamente tu palabra. En todo tiempo te damos gracias, amado Señor. Perdona nuestras iniquidades, limpia nuestro corazón. Perdónanos, Padre Celestial, te lo pedimos. Límpianos, Cristo Jesús, con tu sangre preciosa. Lava nuestros corazones, cúbrenos con tu sangre preciosa, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, a nosotros y nuestra familia, desde el pequeño hasta el mayor. Bendícenos, Señor, quita cualquier cosa que quiera interrumpir nuestra atención de buscar tu rostro. Gracias por todo, amado Dios. Amén. Amén. Y bueno, pues todo esto lo pedimos y lo seguimos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese nombre tan precioso, el nombre poderoso de Cristo Jesús, del cual tú y yo hemos estado hablando siempre, del cual tú y yo confiamos, y cuando hacemos una oración sabemos que al mencionar el nombre de Cristo Jesús, cadenas son rotas, enfermos son sanos, los que estaban en alguna aflicción son libres, toda atadura, toda cadena se rompe en el nombre precioso de Cristo. Y es ese verbo, esa palabra de la cual nuestro Dios ha hablado siempre. Tú vas a observar que, como lo hemos mencionado en programas anteriores, en años pasados, donde veíamos que el mes de agosto lo conmemoramos siempre como el mes de la Biblia. Y sobre todo, algo muy especial que quiero mencionarte es que a lo largo de otros mensajes que se han dado, es que en toda la palabra del Señor, en toda la Biblia, podemos ver cómo nuestro Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va mencionando a aquel verbo que se hizo carne. Aquel verbo que tomó forma corporal y que fue un ser humano como tú y como yo, pero también fue 100% divino y 100% humano. Entonces, Cristo Jesús, de él se anticipaban todas las profecías. Vemos cómo Moisés, aquel líder, aquel juez, aquel primer líder, aunque no fue un rey, pero fue un líder de casi 2 millones de personas, que eran todos los israelitas. Él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Entonces, en estos libros, él anticipaba el propósito de Dios para las vidas de toda la humanidad. Y es hermoso cómo el Señor, Dios Todopoderoso, fue orquestando, fue entretejiendo todas las cosas, todo lo que pasaba. Yo me admiro tanto porque tú y yo podemos mirar, observar o leer en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio también de Lucas, las genealogías de Cristo. Y es admirable cómo nuestro Dios fue formando y fue diseñando de dónde habría de nacer el Cristo a las naciones. Cómo se desarrollaría todo esto. Vemos en el libro o en el Evangelio de Mateo capítulo 1
la genealogía de Cristo Jesús. Luego vemos en Lucas capítulo 3, donde también se nos habla sobre los ancestros o la genealogía de Cristo. Porque a veces nos hacen dudar, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que te comentaba que estamos con el mes de la Biblia, a veces nos hacen preguntas capciosas y no sabemos cómo responder. No sabemos qué preguntar o dónde buscar y cómo le hacemos. Pero yo quiero decirte que así como tú y yo tenemos nuestros orígenes, nuestros antecesores, y podemos decir, bueno, pues Eunice, sus abuelitos se llamaban Anastasia y Melitón, sus abuelitos se llamaban Víctor y Asunción, y sus bisabuelitos se llamaban tal, y se apellidaban de esta forma, y venían de tal lugar, venían de San Luis Potosí, venían de Guanajuato, y entre paréntesis, yo creo por eso rebosa mi corazón cuando he visitado esos lugares, porque mi sangre de mis ancestros pues son de por allá, ¿verdad? Entonces yo me lleno mucho cuando veo todos esos paisajes que el Señor ha hecho en aquella región de San Luis Potosí y de Guanajuato. Pero bueno, pues aquí estamos en Coahuila, una tierra un poco diferente, pero vemos nuestros ancestros desde dónde son, desde dónde el Señor nos ha traído, ¿verdad?, a las diferentes tierras. Y nos gozamos como el Señor, te decía, va diseñando todo, tal cual. Y tú y yo nos admiramos porque si nos fijamos que Dios desde el tiempo de Adán y luego fue formando las diferentes generaciones venideras, se fueron diseñando y tú dices, wow, ¿hasta qué punto va llegando los orígenes de Cristo Jesús? Porque también descendió de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá, y se fueron formando las diferentes familias. Y tú y yo nos admiramos, decimos, en serio, todo esto es lo que yo ignoraba. Pero es importante que tú y yo conozcamos que Dios, nuestro Padre Celestial, tiene el diseño tan completo de cada uno de nosotros. Y Él conoce todo de ti y de mí. Él sabe todo acerca de nosotros. Por eso, a su vez, cuando nos habla en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, de que en la palma de sus manos nos tiene esculpidos. Su mente sabe todo acerca de ti y de mí. Cuanto más de Cristo Jesús, su Hijo unigénito, el Hijo de Dios. Entonces, yo me admiro y vuelvo a lo mismo de que me sorprendo de todas las maravillas de Dios cuando Él está diseñando ese precioso plan y vemos la genealogía de Cristo, vemos sus orígenes, pero también cuando es el libro, el Evangelio de Juan, que nos habla, y tú puedes leer allí en la escritura, en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, era Jesús, y el Verbo era con Dios, Cristo Jesús, y el Verbo era Dios. Por eso tú y yo vemos, y yo trato de hacerte notar cuando te comento sobre Dios Padre, Jehová de los ejércitos, Dios Hijo, Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios Espíritu Santo. Esa presencia de Dios que está con nosotros. Entonces, vemos que en el Génesis Dios habla, y recuerdas esas palabras tan bonitas cuando Él comienza a nombrar y a mandar que las cosas se hagan, ¿sí? El verbo, la palabra, todo lo que Dios estaba hablando. Fíjate bien esto, en Génesis 1:1 también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaban Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el verso 3 leemos lo siguiente: y dijo Dios, sea la luz. Y como consecuencia fue la luz. Y yo me regocijo tanto de lo que Dios hace. Y no me canso de decirte y de testificar. Jamás me cansaré de decirte, Dios sabe lo que hace, pero para Dios nada hay imposible. Entonces, Dios tiene el poder para crear lo que no es para que sea. Dios tiene el poder para cambiar tu situación, mi situación. Cuando te sientes enfermo, cuando te sientes en una situación que te agobia, que te cansa, que te ha vuelto como más débil, más vulnerable, no tengas miedo a hablar con Dios y decirle cómo te sientes, puesto que Él puede obrar en ti y Él puede multiplicar, dice Isaías, porque nuestras matemáticas terrenales nos dicen 0 por 0 es igual 0. No puede dar resultado a algo más. E incluso si pusiéramos otro número, 0 por 2, pues nos da igual a 0, ¿verdad? Pero cuando tú y yo vemos el libro de Isaías, cuando tú y yo notamos en Isaías que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, yo digo, Señor, eres grande, eres maravilloso, Dios, y no dejas de sorprendernos, porque tú siempre, Señor, tú siempre eres hacedor de maravillas, y tú nos dices, tú nos levantas al que está caído, al que se siente afligido, al que se siente en una situación que como si estuviera entre la espada y la pared. Pero el Señor nos dice a ti y a mí en Isaías capítulo 40, verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, Dios, en su gran amor por la humanidad, envió a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, aproximadamente entre sus 29 y 30 años, comenzó el ministerio y empezó a predicar, empezó a sanar enfermos. Su primer milagro está en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, donde aquel agua la convirtió en vino, ¿verdad? Porque había escaseado el vino en la fiesta. Y Cristo Jesús hizo ese primer milagro, para que lo apuntes ahí. Ese primer milagro. Pero antes que todo esto aconteciera, observa lo siguiente. Ese verbo fue hecho carne. Dios lo envió con el propósito de salvarnos a ti y a mí. ¿Salvarnos de qué? De nosotros mismos. Puesto que nosotros como seres humanos tendemos a pecar siempre. Llámense mentiras, llámense pecados inmorales, llámese robos, calumnias, blasfemias, resentimientos, odio, todo eso produce en el corazón más cosas. Porque también incluso Proverbios nos dice, y Salmos, ¿verdad? Cuán perverso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Bueno, nuestro Dios, el que nos creó, sabe, porque tenemos tú y yo la libertad para decidir, tenemos la capacidad para elegir, para decidir. Y desafortunadamente, como te decía, si permitimos que esas raíces de amargura crezcan en nuestro corazón,
Por ende, no nos quedamos con pensar mal o nos hicieron sentir mal y nos quedamos ahí como sin hacer nada. Porque te decía, nosotros en nuestra humanidad sentimos rechazo, sentimos algo mal y en la primera oportunidad queremos devolver el mal. Y ahorita quiero regresar a comentarte cómo Jesús cambió todo eso. Jesús revolucionó todo. Porque te decía, nosotros queremos resolver a nuestra manera la situación. Queremos hacer las cosas como todo el mundo lo hace, como todo el mundo lo resuelve. Sin embargo, Cristo Jesús vino a transformar la humanidad. Vino a hacer una revolución tremenda que hoy mismo nos sigue diciendo a ti y a mí que podemos cambiar el curso de nuestra historia poniendo todo en manos de Dios, invitando a Jesús en nuestro corazón. Porque cuando hacíamos las cosas a nuestra manera, traíamos consigo mayor amargura, una dependencia de lo que me haga aquella persona, entonces yo le responderé la próxima vez. Y era una cadenita de cosas y que luego la persona estaba al pendiente de cómo nosotros actuábamos para luego vengarse de nosotros. Y era un pleito tremendísimo. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 7, verso 6, desde el verso 1 y verso 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, nosotros queremos siempre devolver, ¿verdad?, el mal por mal. Pero Cristo Jesús vino a deshacer todo eso y a decirnos, no es correcto. Hay otro camino, hay otra forma para llegar al Padre, que es el que nos enseña el camino, la verdad y la vida. Te decía, ese verbo hecho carne, ese verbo encarnado, Cristo Jesús, vino a revolucionar todo. Y en la Escritura, en la palabra de Dios, es admirable cómo luego, mientras Cristo Jesús predicaba a la humanidad, predicaba a las personas en las diferentes aldeas. De hecho, es admirable, ahorita no tengo el versículo, lo leímos en la Escritura, estábamos leyendo la palabra del Señor. Estábamos leyendo la palabra del Señor en Juan. Ahorita a ver si lo puedo localizar. Pero si no, te lo debo de tarea. Cómo el Señor Jesús predicó la palabra de Dios, incluso en el tiempo de frío. Yo no había puesto atención en esto, pero de verdad que estaba admirada porque yo decía, Señor, es cierto. Tú hablas a nuestros corazones y hay veces que no nos damos cuenta. Pero te digo porque ya se acercan los tiempos de otoño, un clima muy rico para seguir predicando con mayor disposición. Pero Cristo Jesús se presentaba en la sinagoga sin importar lo que pasara en cuanto al clima. Cristo Jesús predicó en todas las maneras que le fue posible. Incluso todavía hasta su muerte, hasta su crucifixión, estando en la cruz, Él pudo predicar. ¿Y cuándo fue eso? Cuando aquel ladrón, uno de los malhechores que también estaban crucificados con Él, le había dicho
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le creyó a Jesús. Él vio en Cristo Jesús una mirada diferente. Y eso es precisamente lo que yo quiero resaltar de nuestro Cristo Jesús. El amado de nuestra alma. El deseado de las naciones. A quien todos queremos que esté en nuestra vida. Todos queremos seguir. No todos estamos dispuestos a pagar el precio. Pero Cristo Jesús le dijo a aquel hombre, le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a veces tú y yo, como iglesia de Cristo, tenemos la verdad en nuestra vida. Tenemos la verdad en nuestras manos. Y no siempre echamos mano de ella. No siempre aprovechamos el momento, la oportunidad. Y lejos de ello, no queremos leer la Escritura. O a veces no queremos predicar del Evangelio. Y es admirable la obra que hizo Cristo Jesús, que a veces tendemos a dar todo por hecho y decimos, no, pues ya la palabra fue dada, ya nosotros vamos a vivir nuestra vida de forma normal, con una manera más cómoda, y no nos forcemos, no nos esforcemos tanto, y pensamos, ya todo lo hizo Cristo Jesús. Es cierto, pero aún así la voluntad, el mandato de Cristo Jesús para nosotros fue que predicáramos de aquel verbo. Fue que tú y yo predicáramos su palabra, ¿sí? Así como lo dijo en Mateo capítulo 28. Como Él nos pidió, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces el Señor Jesús nos dio una orden. Y aunque fue una orden, nosotros estamos, ¿verdad?, pensando o batallamos, lo haré, no lo haré, esto o aquello. Pero en realidad, créeme, todo lo que el Señor hace por ti, por mí, es para demostrarnos que Él está con nosotros. Entonces, no tengamos duda, porque Cristo Jesús dio su promesa ahí en el capítulo 28 de Mateo, cuando Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y nosotros pensamos, Señor, ve conmigo porque voy a hablarle a tal persona. Señor, dame de tu presencia. Y es correcto, pidámoslo y sigámoslo haciendo. Pero a veces nos sentimos desesperados porque pensamos que no está con nosotros nuestro Dios. Señor, no me abandones. Voy a predicarle a la mujer más tremenda que es capaz de soltarme un golpe si le predico. El Señor lo puede hacer. Creo que todos nosotros hemos enfrentado alguna situación en la que pensamos que será difícil que las personas a las que nos dirijamos no vayan a escucharnos. Pensamos, no van a prestar oído a lo que voy a predicar, o a mi mensaje, o yo les quería compartir mi testimonio, pero creo que me van a ignorar. No temas, no temas. Dios nos permite estar en diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero es con el plan de seguirnos capacitando.
Hay ocasiones que nos permite enfermar, visitar un hospital, porque necesitamos quizá algún estudio o algo. Y entonces Dios nos pone personas, compañeros a nuestro lado, otras pacientes que están escuchando nuestro testimonio. Creo que como en todo nos pasa, ¿no? Decimos, ay Señor, me siento tan mal y quieres que le hable a la persona. Y bueno, es el momento donde Dios nos fortalece también. Le hablamos a la persona y como si nos sintiéramos renovados, como que nos pusieron un suero con mucha vitamina. Y ahora no paramos. Y ahora hacemos esto y aquello y todo. Decimos, sí, en verdad. Cuando comencé a predicarle, cuando le testifiqué de lo que me había sucedido, sentí como mi peso, como una carga se fue de mi vida, de mi cuerpo. Como aquella dolencia me dejó porque estaba predicándole a esa persona, a esa mujer, a esa familia. No temas hablar de Cristo Jesús, de ese precioso Salvador, de ese precioso Rey de Reyes, Señor de Señores. De Él es nuestra vida, a Él le pertenecemos. Cuando tú y yo dijimos, Señor Jesús, te acepto como mi Señor, mi dueño y mi Salvador, quien quita el pecado del mundo y que puede quitar esas cargas de mi corazón. Y Jesús una ocasión, mientras visitaba el templo, como te lo decía, mientras Cristo Jesús estaba visitando, luego vemos que en Lucas capítulo 3, capítulo 4, Jesús lee una escritura y esta se encontraba en el profeta Isaías. Y quiero leer la palabra de Dios, quiero leer esta escritura en la cual había algo que Jesús tenía que decirle a las personas que estaban escuchando, a aquellos varones. Entonces, la palabra de Dios dice en Lucas 4:16, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, el sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez lo leo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José?
Y tú puedes comenzar a leerlo desde Lucas 4:16 al 30, de todo lo que esto estaba pasando, porque sin duda la palabra del Señor confronta nuestros corazones y hay a quienes les retumban los oídos, pero no quieren escuchar. Entonces, esta escritura que leímos, donde leyó Jesús específicamente, antes no había versículos o capítulos, antes la Biblia no tenía todavía esto fue ya hasta muchísimos años después, donde se hicieron las divisiones de la Biblia, libros, versículos, capítulos, todo ello. Pero especialmente esto que leímos de Lucas 4:18 al 19, se encuentra en Isaías 61 del 1 al 2. Por si quieres apartar esa escritura muy hermosa, muy preciosa, que luego Cristo Jesús, de todo esto que había hablado, pues mucha gente lo estaba acusando porque le decían, ¿cómo él se hace decir que es el Hijo de Dios? Puesto que muchos lo rechazaban, muchos estaban en contra, mucha religiosidad estaba dominando los corazones en las personas. Y obviamente lo que Jesús estaba trayendo, como te decía, estaba revolucionando todo lo que era una vida cristiana, una vida del nuevo creyente en Dios, en Cristo Jesús y en su Espíritu Santo. Pues estaba levantando muchísimas personas que no querían su mensaje, querían seguir en las mismas costumbres, querían seguir con las mismas cargas, pero Cristo Jesús vino para darnos una mejor vida, un mejor estilo de vida en el cual nosotros estuviésemos vivos. Porque en la religión uno solamente hace esto, vivir por costumbres, no tener una comunión cercana con Dios, porque siempre se está dispuesto a que alguien más hable por Dios a ti. Y tú no quieres leer la Biblia, pero cuando tú conoces a Cristo Jesús, tú puedes tener esta escritura, tú puedes tener esta Biblia, puedes tener la voz de Dios escrita, en sus escrituras, en su Biblia, que son estos 66 libros que hablan desde principio a fin de Cristo Jesús. Obviamente de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. Y hoy yo te invito para que dejes de un lado todas esas costumbres, esas religiones, porque incluso como Iglesia de Cristo hemos estado dispuestos o por mucho tiempo hemos estado viviendo en tantas costumbres, en tantos movimientos que ni siquiera buscamos en la Biblia qué es lo que Dios quiere de ti, de mí. Y es por eso que Dios anhela que tú y yo vivamos una vida diferente, que lo ame, que lo busque, que día a día tenga ese anhelo, día con día tenga esa comunión con Él, con su Espíritu Santo. Entonces, esta mañana, si tú aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, radio escucha, amigo que nos estás viendo en la transmisión, ya sea en vivo o repetición, yo te invito para que esta mañana tú repitas conmigo esta oración para aceptar a Cristo en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás, y si no los puedes cerrar, solamente ora en voz baja o ahí en tu mente. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a este mundo para demostrarme tu amor. Y reconozco que tú moriste en mi lugar. Tú llevaste toda culpa, todo pecado, Jesús.
pero también resucitaste con poder y con gran gloria. Señor Jesús, he pecado y mi pecado me aleja de ti. No soy digno de ser llamado un hijo de Dios, pero hoy me arrepiento y te pido, Jesús, que laves mi corazón con tu sangre preciosa. Me purifiques, me laves de toda mi maldad y me llenes de tu paz, de toda esperanza, como tú lo haces, Jesús. Te reconozco y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Jesús, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser llamado un hijo de Dios y que mi familia y yo pronto podamos encontrar un templo en el cual congregarnos para servirte, Jesús, con todo nuestro corazón. Y asimismo sentir tu Espíritu Santo, sentir tu presencia sobre nuestras vidas. Amado Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por enviar tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Queremos estar listos cada día para esperarte, Jesús. Recibirte. Si tú vienes por nosotros hoy mismo o si tú nos llamas a cuenta, si morimos, yo puedo tener la seguridad de que estaré contigo. Gracias, Jesús, por la vida eterna. Gracias porque tú nos sanas, nos libertas y traes paz a nuestro corazón. Gracias por todo, Jesús. Te amo. Gracias, mi Cristo. Amén. Y si tú estás lidiando con predicar o no de Cristo Jesús, esta mañana quiero hacer esta oración breve por ti y por mí también. Amado Dios, una vez más vamos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra por todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Esta mañana, Dios, te pedimos nos perdones si te hemos ofendido, si te hemos fallado, Dios, cuando has puesto algo en nuestro corazón, alguna persona, para hablarle de ti y no lo hemos hecho. Ayúdanos, Dios, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos impulse a predicar tu palabra. Quita todo temor, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos y enséñanos a confiar en ti, Dios. A no detenernos de predicar de aquel verbo que fue hecho carne. A no detenernos de predicar de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro ayudador. Guíanos, Espíritu Santo, en todo tiempo. Renuévanos, renueva nuestras fuerzas, Dios amado. En el nombre de Cristo. Sea tu Espíritu Santo llenándonos de tu gracia y tu favor. A cada momento. Gracias por todo, Dios. Gracias por tu iglesia. Hoy te pido, Señor, que tú sanes al que está enfermo. Renueves las fuerzas de aquel que se siente fatigado. Ayude, Señor, a tu pueblo en todo momento, Dios. Bendigas al que está, Señor, en alguna necesidad. Multiplica, Señor, las fuerzas al que no tiene ninguna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas. Mando un saludo a mi pastora Luz María Montiel. Dios la bendiga. Bendiciones. Mi hermana Amalia Santibáñez. Bendiciones, hermana. Dios le bendiga. Mi hermana Ani. Dios la bendiga también. Bonito día también para usted, mi hermana. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Le dejo con esta palabra de número 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios el próximo lunes a las 5 de la mañana para estar unidos en oración que restaura. Gracias por habernos compartido y por haber estado con nosotros este tiempo. Dios bendiga a mi hermana Anaí García. Dios te bendiga también. Un abrazo y Dios sea con todos ustedes en todo tiempo. Nos vemos en la próxima ocasión. Mando un saludo, un abrazo a mi prima
Karen también, Dios te bendiga, hermosa, un abrazo. Y bueno, pues mi hermana Leti también no nos escribió, pero ahí está conectada. Dios bendiga a todos ustedes. Nos vemos en la próxima.